Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Gracias, Señor. Eres poderoso, eres Rey, eres Príncipe de paz, eres perdonador. Gracias porque perdona todo pecado en la casa en esta mañana, porque transforma las vidas, Señor, en esta mañana, porque convence de pecado, de justicia y de juicio. Tienes poder para cambiar, para transformar todo lo que tocas. En el nombre de Jesús confiamos en tus promesas, Señor. Creemos que está haciendo un trabajo extraordinario en las vidas, Señor, que está regenerando el espíritu, liberando el espíritu, sanando el corazón y sanando las emociones, que está liberando el intelecto, Señor, que te glorifica también en aquellos que tienen contacto con nosotros por medio del canal de YouTube y también por las redes. Que te glorifiquen ellos en el nombre de Jesús, que muestra tu gloria, que traes salvación sobre ellos, que tu gracia los alcanza, Señor, por tu misericordia, que das respuesta en este tiempo a incertidumbre, a peticiones, a situaciones que vive la gente. Conforme a tu grandeza, estás sanando toda enfermedad y estás sanando el virus en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, quiero agradecerte porque yo sé que está haciendo un milagro en una niña, Señor, que está ingresada por intoxicación, Señor, y que está entubada en este momento. Nosotros creemos a la palabra y a la promesa que tú estás liberando, que estás sanando, Señor, que estás restaurando y que estás dando vida. Tú eres el dador de la vida, Señor. Yo sé que está haciendo una obra extraordinaria en ella y en sus padres y en toda la familia, conforme a tu grandeza. Establece tu orden en el nombre de Jesús. Transforma, sana toda enfermedad para gloria de tu nombre y restablece la salud de mis hermanos y hermanas en el nombre de Jesús. Gracias porque estás obrando en favor de aquellos que tienen situaciones en su matrimonio, en su familia, en la relación con los hijos. Tú eres Dios de paz. Eres Dios de paz. Confiamos en ti, en tus promesas. En el nombre de Jesús, eres Dios de paz y estás sanando, fortaleciendo y creando nuevas expectativas para gloria de tu nombre. Gracias en este día, Señor, porque completa tu obra en aquellos que tienen deudas que no pueden pagar por causa de la pandemia, en aquellos que están desempleados, Señor. En el nombre de Jesús, eres nuestro proveedor. Eres quien provee a tus hijos y provee cosas buenas. En el nombre de Jesús, da sabiduría, da entendimiento, Señor, para gloria de tu nombre. Revoluciona esta casa en este tiempo. Revoluciona los matrimonios y las familias. Establécete, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por lo que hace. Eres poderoso para salvar y para sanar, para restablecer, Señor. Gracias en esta mañana. Honor damos a ti. Damos honor a ti, Señor. Damos honor a ti. Gracias por lo que haces, Señor. Muchas gracias. Completa tu obra en esta casa. Gracias por cada hermano, por cada familia de la casa, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven, por cada adolescente, cada niño, Señor. Por aquellas que están embarazadas, en el nombre de Jesús. Hay cobertura sobre las mujeres embarazadas en este tiempo. En el nombre de Jesús, para tu gloria. Los muchachos son saludables y robustos. En el nombre de Jesús. Nacen sanos por tu gracia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque completa tu obra en aquellos que no han podido regresar a la casa, porque son personas vulnerables o porque tienen alguna condición de salud. Glorifícate en ellos, Señor, en sus hogares. Glorifícate en ellos en el nombre de Jesús. Que sus vidas sean impactadas por tu Espíritu Santo, conforme a tu grandeza, Señor. Gracias. Muchas gracias en esta mañana. Aleluya. Bendito es el nombre.
Saludos a la gente que estuvo apoyándonos durante todo este tiempo que estuvimos fuera de la casa, transmitiendo por nuestro canal de YouTube y por Facebook. Así que estamos muy agradecidos porque en ese tiempo pudimos conectarnos con ustedes, pero ahora ya regresamos a la casa y desde la Iglesia El Camino estaremos haciendo transmisiones de todas las cosas que hacemos en la casa para que ustedes también la puedan recibir. Así que queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Entro con ustedes en la segunda predicación de la autoridad del nombre y hoy hablamos de sacrificio primario y quiero compartir el texto con ustedes en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Así que Filipenses capítulo 2, el versículo 3, vamos a tener la escritura en esta mañana. Este es el día que el Señor nos ha regalado. Gocémonos y alegrémonos en Él. Aleluya. Así dice el texto en Filipenses capítulo 2, el versículo 3, en el nombre de Jesús. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y voy con el texto que vamos a ver hoy. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy amable. Gracias. Así que hoy quisiera compartir una expresión del texto sagrado con ustedes acerca del sacrificio primario que he considerado y que hemos conversado. Antes le había dicho que aparte del sacrificio de la cruz, hay un sacrificio primario que es el que Cristo hace cuando decide despojarse de la inmunidad, de su autoridad, para hacerse como uno de nosotros. Así que lo que la gente está conmemorando regularmente en fin de año, además de las fiestas por haber vivido un año más, también están conmemorando la natividad del Señor. Y entonces, eso que nosotros consideramos en la Escritura como la natividad del Señor, eso significa un sacrificio, de la que hablamos hoy como el sacrificio primario. Porque casi siempre estamos considerando como el gran sacrificio de la cruz, la obra extraordinaria que Cristo hace como sacerdote al ofrecer su vida por nuestros pecados. Pero antes de ese sacrificio, el hecho de que Él haya renunciado, y yo creo que esto lo podemos entender más fácil, la encarnación de Cristo es más fácil comprender para el ser humano con la mente finita y que todo lo está asociando con lo natural. Es más fácil comprender ese sacrificio primario que entender inclusive el sacrificio de la cruz. Porque el ser humano sí sabe lo que es ser gerente y renunciar a una posición de gerente para bajarse a hacer el trabajo de mensajero, que es una degradación. El ser humano entiende eso porque no está permitido inclusive en las leyes laborales
del país ni del mundo. De manera que cuando nosotros hablamos de despojarnos de la autoridad general o de presidente de la República para ser un raso, un servidor, ahí lo podemos entender más fácil. Entonces Cristo tiene una investidura. Todas las cosas que existen y que están creadas, Él las hizo, incluyendo a nosotros. Todo lo que existe, el texto bíblico dice que Él estaba ahí en la creación y Él es Dios con nosotros. O sea que junto con el Padre y el Espíritu Santo crearon todas las cosas que existen, incluyéndonos a nosotros como corona de la creación, de la baja creación es la palabra. Hagamos al hombre, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces ahí estaba Jesús en la creación. Y entonces Él tiene todo poder, toda autoridad. Él está por encima de todo lo que existe. Y Él decidió cuál congresista o embajador que le hacen una acusación en un momento determinado y decide voluntariamente dejar su inmunidad como embajador o inmunidad parlamentaria o la inmunidad que le corresponde por una investidura determinada como rey o como gobernante de una nación para exponerse. En la encarnación de Cristo nosotros vemos ese sacrificio primario, la decisión fuerte aquí es decidir tomar un cuerpo como el cuerpo de los seres humanos y exponerse a que sus enemigos los maltraten. Él decidió entregar esa autoridad. Y de eso se trata el sacrificio primario. El primer sacrificio que Cristo hace por la humanidad fue el despojo. Que el texto habla, se despojó. Se hizo como nosotros, con una naturaleza caída. ¿Usted sabe lo que significa para el creador de todas las cosas y dueño de todo lo que existe tomar una naturaleza como la de nosotros? Usted le propone eso a un ángel y se le arma un rebú a usted, por usted proponerle a un ángel que sea como nosotros. No, así no tampoco. Me acaban, dice el ángel. Sin embargo, Cristo decidió voluntariamente despojarse. Y cuando usted lee en la Escritura el concepto despojarse, entonces usted va a comprender que Él entregó toda autoridad, todo poder y toma un cuerpo de limitaciones como las limitaciones que tenemos nosotros. Y encima de eso sabía que el enemigo podía aprovecharse de esa debilidad a Él exponerse como ser humano. ¿Alguien está aquí hoy? Y Él se despojó. Paró el curso normal de su vida. La vida normal de Cristo no era similar a la que estaba en la tierra. ¿Qué hacía Cristo? ¿Qué hace Cristo? Vemos en presente. Ahora, antes de encarnarse, ¿qué hacía Cristo? Administrar las cosas del cielo. Por eso el texto está diciendo que es el que tiene movimiento. Cristo es el que administra el reino. Imagínese usted, un reino en la tierra. ¿Cuántas responsabilidades tiene un reino como el Reino Unido, por ejemplo, que tiene su capital en Inglaterra? ¿No? ¿Qué responsabilidades tiene una persona que tenga ese posicionamiento en el mundo? Y no se vaya más lejos, vamos al patio, vamos a ver el presidente de los Estados Unidos, qué cosa hace en un día a día.
Ahora, imagínese usted, el Rey de Reyes y Señor de Señores, todo lo que hace el reino de Dios. Cristo estaba justamente administrando las cosas del cielo y decidió detenerse. Recibía cada día la adoración de los seres creados que están en el cielo. Llámese ángeles, serafines, querubines y todo ser creado que hay en el cielo que usted ni se imagina la dimensión, y que día a día se la pasan adorando y tirando su corona delante del trono y dando gloria. Y él decidió hacer una parada en su vida porque pensó en mí. Aleluya. Por eso hablamos del sacrificio primario. Nos enfocamos solo en el sacrificio de la cruz y hemos dejado de ver que despojarse de toda autoridad, de todo poder e interrumpir el curso normal de su día a día, de la administración del cielo, para hacerse como uno de nosotros. Aleluya. De manera que recibía adoración de todo ser creado y honor de todas las huestes celestiales. Daban honor a él. Inclusive cuando se da su nacimiento, porque todo no es en el nacimiento. Todo esto que estamos hablando es antes de nacer, cuando él toma la decisión de que el Espíritu de Dios lo engendre en el vientre de María. Y cuando nace, ustedes saben las canciones o la canción que cantaron las huestes celestiales que vinieron a adorarlo. ¿Quién es Jesús realmente? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Eso es Hebreos 2:14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, refiriéndose a nosotros, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces él decidió participar de carne y sangre. Participó de las limitaciones que nosotros tenemos para poder derrotar al infierno. Así que el sacrificio primario de Cristo es hacerse como nosotros. Es renunciar a todo lo que Él es en esencia. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. En Hebreos 1, 5 y 6. Cuando se introduce el hijo en el mundo, y aquí habla de la alta creación, da una orden a los ángeles que lo adoren. O sea que los ángeles continuamente están alabando al Señor, dando gloria y honor, y él decidió despojarse de la gloria, decidió despojarse de su esencia para hacerse como uno de nosotros y no venir a recibir alabanza de los hombres, nada de eso. Por el contrario, vino a recibir maltrato de los hombres, y algunos sí lo reconocieron y todo, pero él ni siquiera, cuando se hizo hombre, ni siquiera aceptaba la alabanza y la adoración de los hombres. Porque todo eso él decidió cesarlo, despojarse.
Y eso es lo que está diciendo Hebreos 2:7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Ahí está. Menor que los ángeles. Él es superior a los ángeles en esencia y naturaleza. Y se hizo menor que los ángeles. Está diciendo que el Padre, el texto, lo hiciste un poco menor que los ángeles, refiriéndose al cuerpo humano que tomó. Menor que los ángeles, menor que su creación. No lo hace como la creación, sino como la creación más baja, que es el hombre. Eso pasó con Cristo en su sacrificio primario. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre la obra de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas. Y subraye eso. Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción del autor de la salvación. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sí, le hizo menor que los ángeles para que pueda ser sacrificado. Si no se hace menor que los ángeles, nadie podía acercarse a Jesús, nadie podía atacar a Jesús, porque tenía su investidura y su autoridad, y él decidió despojarse de esa autoridad. Y eso es lo que está presentando el apóstol Pablo cuando escribe a los filipenses, y está llamando la atención de los creyentes para que se parezcan a Cristo. Por eso, en el texto que vamos a ver hoy, en el contexto, el texto que antecede al que queremos analizar hoy, está haciendo un llamado para que nos parezcamos a Cristo. ¿Alguien quisiera parecerse a Cristo? Con el tiempo me he dado cuenta que muchos creyentes en las iglesias no se parecen tanto a Cristo como deberíamos parecernos. Y entonces el apóstol Pablo está haciendo un llamado para que nosotros nos parezcamos a Cristo en el sentido de su despojo, de lo que Él es durante un tiempo considerable. Casi nada, para nosotros es mucho. Más de 30 años. Cesando su trabajo, su función, para venir a cumplir otra misión, sujeto a toda situación humana. Por eso nos hace un llamado el apóstol Pablo que nos parezcamos a él, y luego nos dice en qué cosa nos vamos a parecer. Así que comparto el texto de nuevo para llegar a donde quiero. Él dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Le dice a los creyentes: cero buscar su propia gloria. No busquen su gloria, y nada hagan con el propósito de contender. Y entiéndase ahí contender, competir. No hagan cosas para competir los unos con los otros. No hagan eso. Y no busquen su propia gloria. No busquen que la gente lo alabe. Nos está llevando a que nos parezcamos al Señor. Antes bien, con humildad. Suficiente ejemplo tenemos de Cristo para ser humilde, para ser sencillo, para ser manso, para pisar tierra, para ser personas realistas, para no sentirnos superior a los demás, para no competir con la gente, para no menospreciar a nadie. El que se parece a Cristo es humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En vez de sentirte superior a los demás,
piensa de ti con cordura. Si pensamos con cordura, no nos sentiremos superior a los demás, sino que pensaremos de nosotros justamente y manera correcta. Eso es como tener la estima positiva. El que tiene la estima positiva ni se siente menos ni se siente más, sino que piensa de sí con cordura. Ese es el concepto. Ahora, si en un momento tiene que hacer una diferencia entre tú y otra gente, benefícialo. Sacrifícate para beneficiarlo. Si tiene que beneficiar a alguien y tú sacrificarte, hazlo. Y eso tiene que verse en la relación general de la vida. Mirando cada uno, no mirando cada uno por lo suyo propio. No solo piensa en lo tuyo. No es malo pensar en lo nuestro, pero pensar solo en nosotros es malo. No es el comportamiento de los hijos de Dios, ni el comportamiento de Cristo. Si Cristo hubiera pensado en Él, no se sacrifica. No se hace como uno de nosotros y no renuncia a la inmunidad y a la autoridad que estaba en Él como hijo de Dios. Él no pensó solo en Él. Ustedes saben el concepto del nuevo pacto. El concepto del nuevo pacto es amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque alguna gente quiere abusar de que somos creyentes. Y usted tiene que decirle, es que te ame igual, no que te ame demasiado. Porque solamente hay que amar demasiado al que nos amó demasiado, que es Cristo el Señor. Aleluya. Sino cada cual también por lo de los otros. Piensa en el otro también. Haya pues en vosotros este sentir, y aquí entró en materia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si son hijos de Dios, deben tener el sentir de Cristo Jesús. Es lo que está diciendo el texto. Así que hoy es un día bueno para que nos analicemos. Yo soy hijo de Dios. ¿Me parezco yo a Jesús? ¿Pienso yo como Jesús? ¿Estoy en capacidad y en disposición de hacer algún sacrificio por alguien cerca de mí? Aleluya. No, hermano, no. Esto que nosotros tenemos lo hemos conseguido con sacrificio. No. Que cada quien trabaje lo de él y busque lo de él. Y yo no sé de otro. No se trata de eso. Vamos a parecernos al Señor. Dios te va a usar a ti para que tú te sacrifiques para bendecir a otro. ¿Alguien está aquí hoy? Así que disfrute y deje que otros disfruten de lo que a usted le costó. Y no se ponga a dar lo que no es suyo, de lo suyo, que así es mucho mejor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué es lo que está diciendo? Cristo no se aferró a su deidad, no se aferró a su naturaleza divina. Si se hubiera aferrado, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaría usted hoy? Justamente hay una canción por ahí que está diciendo algo parecido. ¿Dónde estaríamos hoy si no nos hubiera alcanzado? ¿Dónde tú estarías? Anduviéramos sin Dios y sin esperanza, perdido en el mundo sin rumbo, y Él nos ha alcanzado. Y pensar cómo estaba yo cuando el Señor me encontró. Estaba cargado, cansado, herido, abatido, y como dice la canción, con vino y aceite me ungió. Aleluya. Me dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué hubiera pasado de mí? No sé si estuviera vivo. No lo sé. Porque me ha librado de tantas cosas que yo estoy consciente que me libró desde el vientre de mi madre. Y ni hablar de aquellas que me ha librado que yo no sé. Porque estoy seguro que a veces me hace invisible. Gloria a Dios. ¿Dónde estaríamos hoy nosotros? Y entonces, ¿qué decidió Cristo? Se despojó de su deidad, de su autoridad, de su señorío, para hacerse como uno de nosotros. Esto es maravilloso. El cual siendo en forma de Dios
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Cristo es Dios, creador de todo lo que existe, de una voluntad y una sustancia con el Padre. Y este es el concepto de la Trinidad de Dios. Una voluntad y una sustancia, tres personas, singular y plural al mismo tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Y Él no se aferró a eso. Y puede grabarse el concepto, despojarse. Aquí, se despojó. Ese concepto no es sencillo. Quiere decir que Él dejó de ser Dios, que se hizo menor que su alta creación, se hizo menor que los ángeles. Quiere decir que se hizo como yo y que aceptó el desafío de una naturaleza humana con debilidades y exponerse a sus enemigos espirituales que se habían resistido a la adoración de Él y que fracasaron. Y cuando se trata de tener un encuentro con nuestros enemigos, nosotros queremos ir lo más fuerte posible, lo más artillado posible, y con un ejército reunimos a todos los hombres de la familia, a todos los amigos, a todo el que tiene arma, algún armamento, porque nos vamos a reunir con los enemigos y no sabemos qué puede pasar. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Que se despojó, se expuso, y encima de eso, al tomar un cuerpo como el nuestro, Dios no puede ser tentado. Y hay un concepto en la Escritura que habla de la santidad de Dios. Dios no es tentado por el pecado ni tiene deseo de pecar, porque todo lo que existe en Él es lo bueno, lo bondadoso, lo extraordinario, lo maravilloso. Y no hay manera de que Él sea tentado por el mal, porque Él obra en santidad y en justicia. Pero cuando se hace Cristo como uno de nosotros, recibe un cuerpo con una naturaleza pecaminosa y entonces se expone a ser tentado, que es la parte difícil de nosotros. Saber que amamos a Dios, que queremos servir a Dios y queremos agradarle, pero que somos tentados a hacer aquellas cosas que son incorrectas. Entonces Cristo, al despojarse de su autoridad, de su poder, tomó un cuerpo con debilidades, tomando forma de siervo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ojo con eso, semejante a los hombres, puede subrayar eso, que le va a servir para mucho durante toda su vida. Cristo fue semejante a los hombres, semejante a usted y a mí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es una humillación hacerse hombre, pero aquí le añade una segunda humillación, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí está hablando de dos niveles de humillación. De la humillación de Él cuando se despoja de su autoridad, de su investidura. Y la segunda, cuando se expone a ir a la muerte. Y añade muerte de cruz, porque no fue una muerte común, sino una muerte bajo maldición. Pero en la autoridad del nombre también vamos a ver su sacrificio desde otro ángulo a lo que estamos acostumbrados a verlo. Así que hoy quiero más ver con ustedes la naturaleza humana de Cristo. Hay una demostración de sus limitaciones que aparecen en el texto sagrado. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, el versículo 33, Jesús dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Le he enseñado, y usted va a leer los versos anteriores, los versículos anteriores, donde Él está trayendo una enseñanza con el propósito de que tengan paz.
ya ustedes conocen el concepto de la paz. Que Cristo en la cruz perdona nuestros pecados, en la cruz Él sana nuestras enfermedades y pagó para que tengamos paz. El concepto de paz es muy amplio en la Sagrada Escritura, que nos da a nosotros para analizar toda una serie, porque no es lo mismo el concepto de paz en la Escritura que el concepto de paz que nosotros utilizamos. Es mucho más amplio, implica mucho más. Ahora, para que en mí tengáis paz, dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Él le está diciendo a sus hijos, nos está diciendo a nosotros: ustedes van a tener aflicciones en el mundo. ¿Cuáles aflicciones? Se está refiriendo a las mismas aflicciones que Él vivió. Y usted se va a encontrar en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, en el capítulo 26, usted se va a encontrar cómo Jesús fue tentado, fue afligido en un momento determinado, pero Él se repuso. Entonces nosotros vamos a tener aflicciones en el mundo de toda clase, pero ya Él vivió esas aflicciones. Y Él está diciendo que tengamos seguridad, porque Él ya vivió esas aflicciones. Así que nosotros no tenemos un sumo sacerdote débil. Eso es lo que está planteando Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Ojo con eso. Cristo, dice el texto, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice el escritor de los Hebreos 4. O sea que para Cristo poder ser tentado en todo tuvo que despojarse primero, porque si no, no hay manera de que en su santidad, en su grandeza, Él tenga alguna atracción para solucionar algún problema, alguna situación de una forma incorrecta. Y eso es una tentación. Y dice que fue tentado en todo. Y el texto dice que somos tentados cuando de nuestra naturaleza caída, llámese concupiscencia, somos atraídos y seducidos. Y vuelva a la escritura conmigo para que no haya ninguna confusión. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y busque ese calificativo. Fue tentado como tú y como yo, pero no hubo pecado en él. Fue tentado como Adán y como Eva, pero no hubo pecado en él, y ahí está la diferencia. Eso se lo explicaré un poquito mejor la próxima entrega el domingo, que le voy a hablar de la unión hipostática, de las dos naturalezas de Cristo, para poder explicar mejor el concepto de su encarnación. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué nos vamos a acercar? ¿Por qué causa? Porque no tenemos un sumo sacerdote uñita limpia, si no tenemos un sumo sacerdote que pasó todos los procesos que nosotros estamos pasando. Pero hay una diferencia entre Él y nosotros, y es que no había pecado en Él. Él no pecó, no desobedeció a Dios, sino que pudo permanecer. Bendito es el nombre del Señor. Pero hay todo un concepto con relación a la encarnación de Cristo. Porque hay mucha gente, aún creyentes, que no valoran el sacrificio primario de Cristo. Y se lo explico en un momento. Entonces, en la segunda carta de Juan, en el versículo 1 de la segunda carta de Juan, en el versículo 17, capítulo 1, versículo 17, escuche lo que dice, y ojo con eso. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo vino en carne.
quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Qué es lo que están planteando? Cristo no vino en carne. Entonces, si Él no vino en carne, no se despojó. Si no vino en carne, entonces realmente no nos salvó. Si no vino en carne, entonces no se despojó de su autoridad. ¿Quién podía meterse con Él? Si no vino en carne, entonces no fue tentado. ¿Y qué dice la Escritura? Que el que plantea esa filosofía es anticristo. Que esa es la corriente del anticristo, que es la filosofía del anticristo, plantear que Cristo no vino en carne. Y saben una cosa, cómo la iglesia primitiva probaba a los hermanos para saber quiénes tenían demonio. Le hacían una pregunta: ¿vino Cristo en carne? Si la persona decía que sí, que vino en carne, estaba libre. Y si decía que no vino en carne, estaba endemoniado. ¡Ey! Aquí hay uno. Ojo con eso. Cristo vino en carne. Vino como uno de nosotros. Se hizo hombre. Se hizo humano. Es lo que dice el texto bíblico. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Quiénes son los engañadores? Los que dicen que Cristo no se despojó. Son engañadores, dice el texto bíblico. Porque no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. O sea, el mismo Satanás, mediante su filosofía, que en la Escritura se conoce como el anticristo, es el que va a persuadir a la gente para que digan: no, Él no vino en carne. Por eso fue que Él me venció, porque imagínense. Ahora, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que Él es el postrer Adán. Lo que está planteando es que vino con un cuerpo como el nuestro, similar al de Adán, para derrotar a aquel que derrotó a Adán con el mismo cuerpo que tenía Adán. Sí, vino en carne. Nuestro Salvador, nuestro Señor, vino como uno de nosotros, con todas las debilidades, y se expuso. Y ese es el concepto que estamos analizando hoy, del despojo. ¿De qué se despojó? De su autoridad, de su investidura, de todo lo que Él es, desde antes de la creación del mundo, del universo. Digno de gloria, de honor, adorado por los ángeles, servido por todo, administrar el reino de los cielos. Todas esas responsabilidades, todo eso Él se despojó, hizo una desconexión de su autoridad, y entonces se expone con un cuerpo humano material, sujeto a limitaciones, inclusive sujeto hasta la muerte. Y por eso es que el escritor de los Hebreos está diciendo: es que nosotros no le estamos sirviendo a un Dios débil, a un sumo sacerdote débil. No, le estamos sirviendo a un sumo sacerdote que conoce muy bien y que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, de la misma manera que nosotros somos sometidos a la tentación. Él también lo es. Entonces, el sacrificio primario que nosotros tenemos que analizar es su encarnación, la natividad. Y aunque es motivo de fiesta la natividad y de celebración, hay un sacrificio. Porque si Él no renuncia voluntariamente a esa inmunidad, no lo pueden atrapar. Y por eso es que el apóstol Juan está hablando bien claro. Y observen el concepto. Ustedes pueden estar seguros que aquí debe haber algún espíritu, y posiblemente sea espíritu bueno. Ya saben que nosotros no podemos cantar en la iglesia: recoge tu maleta, Satanás, y vete de aquí, porque Él no está aquí, ¿verdad? Ahora, si está, hay que sacarlo. Pero aquí cerca de ustedes puede haber algún espíritu, y no quiere decir que sea malo, porque los ángeles son espíritus. Amén. Ahora usted no lo está viendo. A ver, ¿lo atrapó? Y si usted, Dios le abre
sus ojos espirituales en un momento, se lo abre 5 minutos para que vea todo lo que está pasando en el mundo espiritual, la gente va a decir que usted está de psiquiatra. Porque usted va a ponerse a ver tantas cosas. Y entonces, gloria a Dios por las limitaciones que tiene el ser humano. Usted ni se imagina todo lo que pasa espiritualmente alrededor de nosotros. Ahora, ¿quién puede agarrar un espíritu, un ángel, y llevarlo a la cruz? ¿Quién puede? Y Cristo es más que los ángeles. Ahora Él se hizo menor, se hizo como uno de nosotros. Entonces, ¿quién puede agarrar un espíritu para llevarlo a la cruz? Dígame, ¿quién puede? ¿Qué es lo que el texto habla? Del postrer Adán, de que Cristo viene con un cuerpo igual que el de nosotros, sujeto a debilidades, pero también sujeto a la muerte. ¿Quién puede matar un espíritu? El único que se atrevió a agarrar un ángel fue Jacob. ¿Y sabe por qué lo agarró? Porque a él lo mandaron para que se haga humano. Y como él se hizo humano, le dieron esa facultad. Jacob lo agarró y le dijo: ajá, záfate ahora, manito. Si tú no me bendices, tú no te vas. Y agarró y lo descoyuntó, y andaba Jacob arrastrando una pierna. Y dijo: no, mejor que me mate tú y no que me maten los seres humanos. Y no lo soltó. Y otra expresión de un ángel es el caso de Josué, que sacó su espada y le dijo: oye, ¿quién eres? ¿Eres de lo nuestro o de lo contrario? Y él: no, tranquilo, que a mí me mandan para fortalecerte y estar contigo. Habla claro y habla rápido. Pero nosotros, cuando vemos un ángel, ¿qué es lo que hacemos? Asustados, caemos de una vez a los gritos. ¿Y qué usted tiene, hermanita? Ay, que un ángel entró a la iglesia, míralo. Entonces entramos en una crisis. ¿Quién iba a poder agarrar a Jesús si Él viene con gloria y majestad? Dígame. No había manera. Y entonces Satanás se está inventando todo eso con el propósito de desvirtuar, de debilitar el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que tengo hoy para cerrar esta predicación, que la segunda parte va a ser el próximo domingo, para poder explicar un poquito más claro. Entonces, ¿qué pasó con Cristo si Él es Dios y es hombre? ¿Qué pasó con su naturaleza divina mientras estaba en la tierra? Y entonces de eso hablamos, de la unión hipostática, el próximo domingo, tranquilito, para poder explicar mejor lo que le dije el domingo pasado y lo que le dije hoy. Aquellos que quieren menospreciar nuestro Salvador dicen que no vino en carne. Y quiero decirles que hay mucha gente que posiblemente crea como nosotros creemos, pero que no asimilan el concepto de que Cristo se haya despojado totalmente de su autoridad para venir al mundo y hacerse como uno de nosotros. No lo han entendido, pero hay algunos que maliciosamente son influenciados por el reino, por las tinieblas, con el propósito de menospreciar nuestro Salvador. Dicen que no vino en carne. Cuando alguien le dice que Cristo no vino en carne, lo está menospreciando. Lo que está diciendo es: es que si Él vino como espíritu, así es fácil vencer a Satanás. Ahora, busquen la escritura, cómo actúa un ángel cuando lo envían a detener a Satanás o establecer reglas. Le dice: Jehová te reprenda. Nunca Dios se enfrenta directamente, porque la investidura de Dios y la autoridad no es para compararse con sus criaturas, es la palabra. No. Entonces, ¿cómo es que se va a enfrentar? No, Satanás no iba a poder acercarse nunca, ni iba a morir a la cruz, porque ¿quiénes son los que mueren quiénes son los que mueren físicamente? La gente que tiene cuerpo físico. El que tiene un cuerpo espiritual perfecto, como el cuerpo de Dios, ¿cómo va alguien a atraparlo? No hay manera de que eso ocurra. Así que hay dos vertientes. Está la vertiente de aquellos que no han entendido bien la escritura todavía, y están aquellos que maliciosamente están menospreciando a Cristo y le dicen: oye, así quién no. No es verdad. Él vino como uno de nosotros, con un cuerpo similar al que tenía Adán, para vencer a aquel que venció a Adán en su mismo territorio.
en su mismo escenario. Y quieren minimizar el sacrificio de Cristo. Por eso dicen que no vino en carne, porque quieren bajar el sacrificio de Cristo y no llevarlo a su justa dimensión. Sí, Cristo, con un cuerpo como el de Adán, venció a aquel que venció a Adán y a Eva. Y recuperó la autoridad que estaba en Adán y que Adán le entregó voluntariamente al enemigo. Cristo la recuperó. De ahí es que usted ha leído la expresión de que despojó del acta de los decretos que eran contrarias al ser humano. Porque esa autoridad que estaba en Adán sobre el mundo y sobre su descendencia, Cristo la recuperó. Y para recuperarla vino como uno de nosotros. Ah, tú venciste a Adán. Entonces, ahora te voy a vencer con un cuerpo igual que el de Adán, sometido a la misma naturaleza que Adán. Y en el escenario que tú llevaste a Adán, en ese escenario te voy a vencer. Y léase la tentación del capítulo 4. Y vaya leyendo ahí en lo que nos juntamos muy pronto por aquí. Porque en espíritu era más fácil vencer al infierno. Pero claro que sí. En espíritu es fácil vencer al infierno, porque la palabra es Jehová te reprenda y se acabó. No hay más nada. Búsqueselo ahí. Cuando Judas escribe acerca de la confrontación que tuvo el arcángel Miguel con Satanás cuando estaba reclamando el cuerpo de Moisés en Judas capítulo 1, el versículo 9. Lo único que le dijo fue Jehová te reprenda y fue suficiente, le quitó el cuerpo de Moisés. Solamente con esa palabra, no necesita enfrentamiento. Es más fácil vencer al enemigo en espíritu. Y él lo sabe y por eso está tratando de decirle a la gente que Cristo no se despojó de su autoridad, sino que él vino en espíritu, y eso es una mentira. Pero Cristo vino con un cuerpo como el de Adán para derrotar a aquel que venció a Adán, y desde su misma posición. Entonces, con el posicionamiento en la tierra, con un cuerpo similar, aceptando inclusive que Satanás tome ventaja, porque la tentación toma ventaja. En la cruz sacaba a Satanás ventaja porque se debilitaba a él humanamente. Y entonces usted tiene que ir al capítulo 26 del Evangelio según San Mateo y analizarlo y ver el posicionamiento de Cristo. Y aquí sí que voy a concluir hoy. El posicionamiento de Cristo cuando estaba en Getsemaní. Usted tiene que ver eso para darse cuenta que sí se hizo hombre, que sí era humano. El texto nos da varias expresiones que son propias de ser humano. Habla de tristeza. Dice que estaba triste, que su tristeza era profunda hasta la muerte. El texto dice que se quejó con su discípulo porque no lo habían acompañado en el momento que más lo necesitaba. Eso es de humano. Aleluya. Eso no es lo que dicen algunos líderes, inclusive de las iglesias, que están siempre con la gente, apoyando a la gente, pero que la gente nada más quiere que lo apoyen a ellos y no saben lo que ellos están pasando. Hay gente que se quejan de eso. Eso es humano cuando son humanos. Cuando el líder es humano, dice eso. Dice, pero yo he estado con ellos en los momentos difíciles, ¿y por qué no están conmigo? Eso fue lo que le dijo Cristo a ellos. ¿No pueden velar conmigo una hora? Observe el Getsemaní. Dice que su sudor era tan espeso que caían como cuando las gotas de sangre caen, porque su situación era tan fuerte, la crisis que estaba viviendo, que los vasos capilares se rompían y se mezclaba el sudor con las gotas de sangre de la ruptura de los vasos capilares. Y era tan espesa, ¡pap!, que caía como cuando una gota de sangre cae. ¿Y eso le pasa a los humanos? Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Nuestro Señor era como usted.
cuando se hizo humano, cuando se hizo hombre. Era como yo. Y fue tentado, pero Él no pecó. Y Él va a darnos la fuerza para que nosotros no pequemos. Ahora, si alguien ha pecado, abogado tiene para con el Padre a Cristo Jesús. Gracias, misericordia y paz. Señor, gracias en esta mañana. Muy agradecido de ti por darnos la oportunidad de traer esta palabra. Que nuestros ojos espirituales puedan abrirse y conocer la revelación de la palabra. Señor, danos la sabiduría, el entendimiento y la liberación de nuestros intelectos para poder entender la palabra y darle cabida en nuestras vidas para ser compromisarios de ella. Queremos vivir para ti y hacer aquello que tú has establecido en la palabra, pero también entender el misterio de la encarnación de Cristo y de su sacrificio primario al despojarse de toda autoridad para hacerse como nosotros y guiarnos a la salvación. Gracias en esta mañana. Trae salvación a aquellos que no te conocen. Trae liberación. Que se active el conocimiento de ti en ellos y que puedan conocerte a ti como el único Dios verdadero y a Cristo Jesús a quien has enviado. Gracias, Señor. Nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga. ¿Tienes la necesidad de recibir un mensaje acorde a la etapa que estás viviendo? ¿Has estudiado la palabra de Dios y sientes que no entiendes todo lo que dice? Hola, soy Ada de la Cruz del Departamento Juvenil de la Iglesia El Camino y vengo a decirte que todos los lunes tenemos una propuesta especial para ti a través de nuestro canal de YouTube, donde adolescentes y jóvenes como tú, que están viviendo las mismas etapas que tú, están dispuestos a enseñarte lo que Dios tiene para ti. También tenemos una programación para preadolescentes y niños, donde llevamos una palabra fresca conforme a la necesidad en estos tiempos. Te invitamos a que no te pierdas nuestras programaciones. Si necesitas alguna ayuda, apoyo, quieres a alguien que te acompañe a estudiar las Escrituras, puedes contactarnos en los medios que aparecen en pantalla. Estamos abiertos para recibirte y este es el tiempo oportuno de Dios para ti. Bueno es adorar a Dios. Bueno es deleitarnos en su presencia. Porque Él es digno de suprema alabanza, de una adoración genuina, sin límites y sin reservas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, bendición y vida eterna. Vengan, adoremos y gocémonos en el Señor. Terminó la espera.